Hola a todos los que estén viendo este video, espero estén teniendo un buen día. Nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Flores Domínguez, Sara Soleil, Romero Gualito, Carol Vanessa y Martínez Ábalos Evan Fernando. Nosotros les vamos a presentar sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora les daré una pequeña introducción sobre este tema. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más importantes en la historia de la humanidad. Esta se desarrolló entre 1939 a 1945. Entre los personajes que más destacaban estaban Adolf Hitler, Benito Mussolini y Stalin. Este conflicto tuvo una pérdida humana y material extremadamente alta, acabando con la vida de millones de personas y con la destrucción de ciudades enteras. En esta presentación veremos las causas que lo iniciaron, el desarrollo con los eventos más importantes y las consecuencias que tuvo en el mundo. Bueno, ahora les daré las causas de este conflicto. La primera y principal causa fue la firma del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, ya que este provocó un sentimiento de resentimiento e insatisfacción en Alemania por lo que estipulaba este, ya que tuvo que reducir su ejército drásticamente, ceder sus colonias y pagar deudas a los países victoriosos, entre otras. También, el auge del nazismo provocó que el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, llegara al poder en 1933, implementando ideas totalitarias y expansionistas como el régimen de su ejército, la eliminación de la democracia y la anexión de otros países. También, la anexión de Checoslovaquia provocó que Francia y Gran Bretaña hicieran un pacto de apaciguamiento con Alemania, en el que básicamente le decían que tomara Checoslovaquia, pero nada más. Esto lo hacían porque no querían otra guerra porque sabrían las consecuencias que iba a tener. Pero esto obviamente hizo que Alemania se siguiera expandiendo. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón se convirtió en una potencia imperialista que no veía con muy buenos ojos a China e la Unión Soviética. Entonces, en 1931, mientras China sufría una de sus guerras civiles, Japón aprovechó e invadió la Manchuria y así se fue expandiendo hasta Asia Menor, hasta haberse encontrado con los Estados Unidos. Y por último, la Gran Depresión provocó que los países europeos más llenos de desesperanzas, más específicamente sus poblaciones, fueran más susceptibles a propuestas más radicales. Bueno, ahora empecemos. La invasión a Polonia e inicio de la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con ataques aéreos y terrestres a la frontera polaca. En esta invasión, Alemania usó la técnica Blitzkrieg o guerra relámpago, en la que básicamente es una táctica en la que primero son ataques aéreos, después con tanques y al final con tropas, esto siendo muy rápido para derrotar eficazmente al oponente. Bueno, después de la invasión, Francia y Gran Bretaña le dieron 2 días a Alemania para que se retirara, y le advirtieron que si no lo hacía, le declararían la guerra. Como Alemania obviamente no hizo caso, estos dos países le declararon la guerra, y cabe recalcar que en su entrada cambió totalmente el rumbo de esta. Y 3 semanas después de la invasión a Polonia por parte de los alemanes, la Unión Soviética la invadió, pero por la parte oriental. Cabe recalcar que entre Alemania y la Unión Soviética no hubo disputa o conflictos, ya que el 24 de agosto de 1939, unos días antes de la guerra, estos países firmaron el Pacto de No Agresión Ribbentrop-Molotov, en el que también estipulaban secretamente la repartición de Polonia. Este conflicto, pues como ven, ya lo venían organizando desde antes de que empezara la guerra. Bueno, al final de esta invasión, el 6 de octubre de 1939, Polonia quedó dividida en dos. Eh, Alemania tenía tomada la parte occidental y la Unión Soviética tenía tomada la parte oriental. Los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los que formaron parte del eje Berlín-Roma-Tokio, en el cual estaban Alemania, Italia y Japón. Estos países tenían intereses en común, como era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar. Querían hacer caer el orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial y querían destruir la neutralidad del comunismo soviético. Estos países comenzaron a unirse desde el 1 de noviembre de 1936, que fue cuando Alemania e Italia anunciaron la formación del eje Roma-Berlín. Luego, el 25 de noviembre del mismo año, la Alemania nazi y el Imperio japonés firmaron el Pacto Antikomintern, dirigido contra la Unión Soviética, e Italia se unió al pacto el 6 de noviembre de 1937. Luego, el 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el Pacto de Acero, en el que se comprometían a la mutua asistencia militar. Y finalmente, el 27 de septiembre de 1939, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito, mejor conocido como la Alianza del Eje.
A este también se unieron Hungría el 20 de noviembre de 1940, Rumania el 23 de noviembre del mismo año y Eslovaquia al día siguiente. Esto lo hizo ya que dependía política y económicamente de Alemania para existir como un estado independiente. Y por último Bulgaria el 1 de marzo de 1941. También participaron los aliados. Ellos estaban conformados por la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. Estos países simplemente tenían el objetivo de impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo, incluyendo el territorio de la Unión Soviética. Como el mismo nombre lo dice, esta batalla sucedió en Brest, una ciudad bielorrusa cercana a la frontera de Polonia. En el área alrededor de la fortaleza de Brest se llevó a cabo la primera gran batalla de la Operación Barbarroja. La fortaleza estaba protegida por 10.000 defensores soviéticos aproximadamente, así que para destruir la fortaleza casi duplicaron el número de soldados alemanes, teniendo 17.000 de ellos. La invasión comenzó en la madrugada del 22 de junio de 1941. Para esto, los alemanes se posicionaron alrededor de la fortaleza. Cabe mencionar que los soviéticos no estaban en su máxima capacidad, ya que algunos soldados de la guarnición realizaban maniobras en el exterior y otros estaban de vacaciones. A las 3 de la mañana los soviéticos recibieron un bombardeo de piezas de artillería y aviones, mientras que otros del ejército alemán buscaban cruzar el río Mukavets, que estaba muy cerca de la fortaleza. Los alemanes esperaban una nula resistencia por parte de los soviéticos, pero fue todo lo contrario, causándoles fuertes problemas. Aún así, los alemanes lograron hacerse de 3 puentes que daban a la fortaleza, y a pesar de que llevaban la ventaja, su intento de tomar la fortaleza con infantería se estancó inmediatamente, debido a que 281 soldados de la Wehrmacht perdieron la vida. Al amanecer lanzaron un ataque contra la ciudad de Brest. Se invirtió bastante en vehículos blindados germanos para esto, y una vez que fue tomada, los alemanes se dirigieron a la fortaleza, pero los soviéticos ya estaban preparados para defenderse. Esto tras atrincherar todas sus fuerzas, racionar los suministros y poner a los civiles a salvo. Los soviéticos lograron esto gracias a que fueron avisados sobre la amenaza alemana, dando como consecuencia que los ataques del primer día fueran un fracaso y que no se lograra ningún avance. Luego, la noche del 22 al 23, se llevó a cabo un bombardeo alemán que solo hizo daños insignificantes y creó cráteres que simplemente servirían como obstáculos para sus propias fuerzas blindadas. El 23 y el 24 tampoco se logró nada. Los alemanes decidieron volver a usar tanques, pero para su mala suerte los blindados quedaron fuera de servicio. En consecuencia, la noche del 24, 368 alemanes perdieron la vida, pero también se capturaron entre 4 y 5.000 soldados del Ejército Rojo. No fue hasta el 25 de junio que los soviéticos se vieron debilitados por la falta de alimento, agua y munición. Los alemanes tenían conocimiento de cómo se encontraban, así que el 26 usaron la artillería para acabar con algunos depósitos de comida y agua. Los alemanes tomaron la decisión de dejarlos morir de hambre, ya que creían que era imposible avanzar con solo artillería, y fue así como se les facilitó eliminar la fortificación, por lo que los defensores soviéticos al ver esto intentaron escapar, pero solo algunos lo lograron, y el resto volvieron a las líneas del frente. Del 27 al 29 de junio, una vez más se bombardeó con aviones y cañones. Estos tuvieron diversos resultados como daños leves y rendiciones de algunos fuertes. Esto a los alemanes les pareció que había sido muy fácil, aunque también hubieron soldados soviéticos muy defensivos. Para el 30 de junio quedaban unos pocos defensores, con los cuales no pudieron hacer nada porque los alemanes ya daban por tomada la fortaleza. Sin embargo, las luchas terminaron hasta finales de julio. Para este entonces, los soviéticos que quedaban causaron muchas bajas antes de perder la vida. Los alemanes ganaron esta batalla, dejando a 2.000 soviéticos muertos. La batalla fue dramática y dejó sus huellas, ya que años después de terminar, historiadores encontraron en los muros de las catacumbas una inscripción soviética que decía: «Me muero pero no me rindo, adiós patria». Batalla de Moscú. El ataque alemán contra la URSS fue el 22 de junio de 1941. Objetivo: destruir la URSS, acabar con el comunismo y tomar sus territorios. Antecedentes: Pacto Molotov-Ribbentrop, el 23 de agosto de 1939. Era un pacto de Alemania con la Unión Soviética de no agresión. Julio de 1940, Alemania había invadido Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La invasión a la URSS. 18 de diciembre de 1940, con 134 divisiones, 73 de refuerzo, Alemania invadió la URSS. Tenían tropas de Finlandia y Rumania, también del bando alemán.
ejércitos de más de 4.136.000 soldados, 225 divisiones, con carros de combate, 4.000 aviones, 49.592 piezas de artillería, 629.000 vehículos y unos 680.000 caballos. Había 3 grupos de ejércitos: norte, centro y sur. El norte iría por Leningrado, el centro por Moscú y el sur por Kiev. A los soviéticos, Alemania los había tomado por sorpresa. Los primeros días, los alemanes lograron avanzar unos cuantos kilómetros. El 19 de septiembre hubo un bombardeo que dañó unas reservas de comida. O sea, la Unión Soviética empezó a entrar en crisis, tanto por la situación de la guerra como en cuanto a comida, lo económico, etc. Alemania ya estaba a 7 kilómetros de su objetivo, esto porque por parte de la URSS estaban prácticamente procesando que ya estaba más cerca. No estaban actuando porque comenzaron a entrar en crisis justamente y pues los ataques solo empeoraron la situación. En 1942 y 1943 la situación seguía igual, pero Alemania cada vez obligaba más a la Unión Soviética a rendirse, porque los estaba dejando muy mal en cuanto a condiciones y en cuanto a pérdidas. En 1944 mandaron a hacer un ataque coordinado del frente de Volkhov y Leningrado contra Alemania. Fue como su desquite. Los alemanes estaban yendo a Noruega también, Finlandia, la cual firmaría la paz con la Unión Soviética y esta expulsaría a las fuerzas alemanas, o sea, ahora estaba en contra de Alemania. De esto derivó la Guerra de Laponia. El 8 de enero se levanta por fin el sitio de Leningrado. Ya para el 27 de enero había 0 rastro de alemanes. Grupo Centro. Iban por Bielorrusia, pero la Unión Soviética se resistía. 21 de julio llegan alemanes a Smolensk, que estaba cada vez más cerca de su objetivo principal, Moscú. Alemania planeaba tomar Moscú de una vez por todas. Tenía 2 opciones. La primera, un ataque directo. La segunda, ayudar a los del sur a tomar Kiev y después regresar por Moscú. Eso fue lo que básicamente hicieron. ¿Por qué querían Kiev? Bueno, pues básicamente querían quitar la economía soviética y petróleo. Además, no querían exponer sus francos y querían reducir el desgaste, o sea, como que se les hacía más fácil. Deciden ir a por Kiev y para finales de septiembre la URSS estaba así en cuanto a pérdidas. 14.000 aviones, 18.000 tanques y 2.500.000 soldados. El 1 de octubre empiezan a ir otra vez hacia Moscú, lo que había mencionado anteriormente, pero el clima no les permitió seguir a los alemanes. A finales de noviembre de 1941, alemanes se van deteriorando por el frío. Zhukov, que es el que estaba a cargo en la URSS, manda a hacer un ataque, logrando que alemanes incluso retrocedan, o sea, ya no estaban avanzando más por el clima, entonces logró que esos kilómetros que habían ganado pues se perdieran. El 2 de diciembre se dio por terminada esta batalla debido al clima. Para cuando la batalla inició, la mayor parte de Europa continental ya había sido tomada por Alemania en 1941, por lo que la Unión Soviética todavía no estaba preparada para enfrentarse a la maquinaria alemana manejada por casi 4 millones de soldados que avanzaban en territorio soviético. Por lo que el Ejército Rojo se centró en las principales ciudades, las cuales eran Leningrado, Moscú, Stalingrado y Kiev. Sin embargo, los alemanes lograron llegar hasta esta última, haciendo prisioneros a muchos soviéticos. Pero con la llegada del invierno, los soviéticos lograron detener a los alemanes en las puertas de Moscú. Hitler no se rendiría tan fácil. Él, además de querer conquistar las ciudades más importantes, quería atacar el Cáucaso por sus yacimientos de petróleo, que era la fuente de energía de la cual Alemania carecía. Para esto se contaba con 1 millón de soldados nazis y 600.000 soldados aliados de Hungría, Italia y Rumania, y creó 3 ejércitos para tomar la Unión Soviética. El ejército norte encargado de conquistar los países bálticos y Leningrado, el ejército centro se encargaría de tomar Bielorrusia y Moscú, y el ejército sur, cuyo objetivo era el Cáucaso. El general soviético Timoshenko fracasó para detener al ejército sur, pero la resistencia en Sebastopol retrasó el avance alemán, pero aún así los alemanes seguían insistiendo.
Entonces Hitler ordenó dividir el ejército sur en dos, una parte se encargaría del Cáucaso y la otra de Stalingrado. Stalingrado era una ciudad con mucha industria militar y además contaba con un ferrocarril que conectaba el Cáucaso y el Mar Negro con Moscú. La ciudad realmente no era importante que la atacaran, o bueno, eso era lo que los alemanes pensaban, pero Hitler más que nada quería conquistarla por ser la ciudad que llevaba el apellido de su rival. Al hacer esto pensaba que mancharía su nombre. La población soviética ayudó a cavar trincheras para fortalecer la ciudad. Stalin dictó la Orden 227, conocida como la Orden de Ni un paso atrás. Esta orden decía que tenían prohibido retirarse. También ordenó una línea de infantería que se pusiera en retaguardia y la cual mataría a quienes quisieran retirarse sin permiso. No está de más mencionar que las mujeres comenzaron a unirse al Ejército Rojo para luchar contra los alemanes. El 23 de agosto de 1942, los aviones comenzaron a llegar a la ciudad. Las sirenas sonaron, pero no impidieron que 5.000 soviéticos murieran el primer día. A los 6 días del inicio, el mariscal Georgy Zhukov se hizo cargo de la situación. Para entonces apenas 40.000 soldados soviéticos defendían la ciudad, pero estaban bien atrincherados. Zhukov asignó al general Churkov para defender la ciudad, aunque los bombardeos no ayudaron mucho, ya que causaron bastantes bajas en las líneas soviéticas y en la población, aunque también destruyeron la ciudad dejándola llena de escombros. Churkov le sacó provecho a esto, posicionó una gran cantidad de francotiradores por toda la ciudad, y el 14 de septiembre los alemanes intentaron tomar la ciudad sin éxito, pero con el paso de los días solo quedaron 20.000 soldados soviéticos. Para este entonces, los alemanes ya se encontraban en el centro de la ciudad, con el 70% de ella, llegando casi a los embarcaderos del río Volga. Los bombardeos soviéticos no se realizaban con tanta frecuencia, pero cuando se realizaban, el Ejército Rojo los aprovechaba para hacer pequeños contraataques. Los soviéticos se fueron adaptando a esta manera de combatir y ya causaban más bajas. Claro que ellos también las tenían, pero ellos recibían refuerzos del otro lado del río Volga. Desde el lado de los soviéticos, civiles y soldados escuchaban las ofertas alemanas, en las cuales ofrecían comida y descanso a quienes entregaran. La mayoría fue ejecutada antes de llegar a las líneas alemanas. A finales de octubre, los alemanes ya ocupaban el 80% de Stalingrado y la esperanza soviética era baja, pero esto cambió en noviembre con la llegada del frío. El 24 de noviembre se cierra la ciudad y nadie puede escapar. Aún sabiendo esto, los alemanes desesperados intentaron escapar, pero no lo consiguieron. Aviones alemanes intentaron provisionarlos, pero debido a los ataques soviéticos, la misión de crear un puente aéreo hacia Stalingrado fracasó. A principios de 1943, el Ejército Rojo conquistó el último aeródromo alemán y los aviones que quedaban se fueron con heridos. Al ver esto, los alemanes se desesperaron tanto que incluso llegaron a autolesionarse para ser evacuados. Hitler mandó a Erich von Manstein a liberar a quienes se encontraban todavía en la ciudad. Sin embargo, más de 400 tanques soviéticos le hicieron ver que no sería buena idea. Después el comandante del sexto ejército alemán, Friedrich Paulus, fue ascendido por Hitler a mariscal de campo, con la finalidad de que no se rindiera, ya que nunca un mariscal de campo se había rendido. Pero cuando Paulus vio la situación en la que se encontraban, no tenía sentido no rendirse, por lo que se entregó en persona a los soviéticos, mientras que los que se resistían fueron aniquilados. Tomaron a 90.000 prisioneros alemanes y solo 6.000 regresaron a su casa después de más de 10 años de ser capturados. El resto murió en los campos de trabajo. Más de 800.000 soldados alemanes, rumanos, italianos y húngaros perdieron la vida. Además perdieron 1.666 tanques, 6.000 piezas de artillería y 900 aviones. Mientras que los soviéticos tuvieron muchas más bajas, perdieron 1,5 millones de soldados, 15.000 piezas de artillería, 4.300 tanques y 2.769 aviones. Después de la derrota de Stalingrado, las cosas no iban muy bien para Alemania, mientras que la Unión Soviética recuperó gran parte del territorio que había perdido en la Operación Barbarroja. Sin embargo, los alemanes lograron detenerlos y comenzaron a planear un gran ataque contra un punto débil en las líneas del Ejército Rojo que sobresalían en el ejército alemán. El plan de ataque fue creado por el militar alemán Erich von Manstein, el cual consistía en atraer a los soviéticos cerca de Kursk para ahí acabar con su vida. Por otro lado, el Ejército Rojo llevaba meses de ofensivas, por lo que estaban desgastados, pero aún así llevaban la ventaja, ya que sus espías los informaron sobre los planes alemanes. Entonces, al mismo tiempo que los alemanes se preparaban para atacar, los soldados soviéticos crearon una red defensiva que hacía que el plan alemán fuera completamente inútil. La red se componía de una serie de fortificaciones defensivas que tenían hasta 8 líneas diferentes de búnkeres y trincheras de unos 175 kilómetros de profundidad. En total era una red de 8.000 kilómetros de trincheras que habían sido construidas por 3 millones de civiles aproximadamente, y también enterraron 400.000 minas para complicar el avance alemán.
Además, la URSS se centralizó en la zona de Kursk con el 26% de mano de obra del país y contaban con el 50% de todos los tanques que tenía la Unión Soviética. Georgy Zhukov fue quien comandó las tropas del Ejército Rojo, ya que salió victorioso en la batalla de Stalingrado. Él tenía el plan de retener y desgastar el avance alemán, esto con ayuda de las defensivas antes construidas, para luego iniciar un contraataque. El ejército soviético que se encargaría de esto contaba con 1.300.000 hombres, 20.000 piezas de artillería, 2.400 aviones de combate y 3.300 tanques, mientras que Alemania contaba con 900.000 hombres, 2.700 tanques, 2.000 aviones de combate y 9.000 piezas de artillería. La operación alemana llamada Operación Ciudadela comenzó el 5 de julio de 1943 con un intenso bombardeo de aviación y artillería sobre las líneas soviéticas. A su vez, los tapadores comenzaban a abrir vías para sus tanques por el campo de minas. Esto una vez más aventajó a los soviéticos, ya que uno de estos tapadores fue detenido, por lo cual los soviéticos fueron capaces de saber la hora exacta del comienzo del ataque, permitiéndoles realizar un bombardeo justo 10 minutos antes del ataque. El ataque comenzó sin ningún problema. Alemania se encontraba tanto en el norte como en el sur de Kursk, pero las cosas no iban muy bien en el norte, ya que solamente lograron avanzar 10 kilómetros y tuvieron bastantes bajas aún teniendo la reserva de tanques. En el sur las cosas estaban mejor para los intereses del Tercer Reich. Los tapadores habían conseguido avanzar con sus tanques, pudiendo adentrarse más a las líneas enemigas. Lograron llegar hasta la localidad de Prokhorovka, donde se llevó a cabo los mayores combates de toda la batalla, prolongándose del 9 al 15 de julio, siendo el día 12 el más sangriento para ambos bandos. Debido a sus choques entre grupos de blindados, los alemanes agotaron su capacidad ofensiva, por lo que Hitler decidió cancelar la Operación Ciudadela. Para Alemania este ya era el fin de la batalla, pero para el Ejército Rojo este solo era el principio. El contraataque soviético comenzó el 15 de julio, convirtiéndose en uno de los grandes movimientos de la Segunda Guerra Mundial, ya que en poco tiempo deshizo todo el progreso alemán en el norte, ya que en el sur no estaban en condiciones de atacar por el desgaste de las ofensivas anteriores. Pero cuando se reorganizaron, las tropas alemanes comenzaron a caer y a retirarse. El avance soviético se detuvo hasta la batalla de Berlín. Esta batalla fue la última ofensiva alemana al frente ruso. Se convirtió en el primer avance importante soviético. Fue la mayor batalla de tanques de la historia. También fue la guerra que hizo que Alemania se diera cuenta de que no tenía oportunidad de ganar contra el frente este. A pesar de que los soviéticos fueron quienes salieron victoriosos, ellos tuvieron más bajas que Alemania, pero ellos contaban con una reserva de recursos humanos, cosa que Alemania no. San Petersburgo, o también llamado Petrogrado desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, constituyó la capital del Imperio ruso, pero tras el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917, la capital se trasladó a Moscú al año siguiente. Luego de la muerte de Lenin en 1924, se le cambió el nombre a Leningrado, y Joseph Stalin fue quien ocupó su lugar, quedándose con todo el poder absoluto, a la vez que convirtió a la URSS en una potencia industrial. Con permiso de Moscú, Leningrado seguía siendo la ciudad más importante del país, además de que permitía el paso a Europa y al mar Báltico. En 1933, cuando Hitler ascendió al poder, estableció el Tercer Reich alemán, que era un estado totalitario, e impuso una política de rearme, industrialización y expansión territorial. También hizo que Alemania se anexara a Austria y a los Sudetes de Checoslovaquia, estableció un protectorado en Bohemia-Moravia, un estado títere en Eslovaquia y ocupó la ciudad de Memel en Lituania. Pero aún después de tener todo esto, seguía estando insatisfecho, así que para cubrirse la espalda en la siguiente batalla, llegó a un acuerdo con Stalin en el polémico tratado Ribbentrop-Molotov. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia, esta quedó dividida entre los dos líderes, la URSS ocupando la parte oriental polaca el 17 de septiembre de 1939. Desde aquí, Stalin veía con recelo cómo la frontera finlandesa se encontraba a tan solo 30 kilómetros de Leningrado, por lo que negoció con ella para que no la atacara, pero Finlandia se negó. Esta guerra terminó en marzo de 1940 con la firma del Tratado de Moscú, y Finlandia tuvo que ceder a la Unión Soviética el 11% de su territorio, que representaba el 30% de su economía. Por lo tanto, la Unión Soviética fue quien ganó la batalla, pero aún así tuvo muchas bajas, cosa que hizo que Hitler subestimara el potencial de la Unión Soviética al considerar que sus fuerzas militares estaban compuestas por infrahombres. Luego Hitler comenzó con la Operación Barbarroja, pero las fuertes lluvias de primavera estaban dificultando que invadiera la Unión Soviética. Y fue cuando Hitler lanzó sus 3 ejércitos. El principal objetivo del ejército norte era Leningrado. Para esto se contó con la ayuda de Finlandia, que llevó a cabo su guerra de continuación de 1941 a 1944.
El que Hitler lanzara estos 3 ejércitos fue una sorpresa para Stalin, así que permitió a la Wehrmacht avanzar 1000 kilómetros en territorio soviético, además de que tomó a 3,5 millones de soldados soviéticos como prisioneros. Fue el 8 de septiembre de 1941 cuando la última carretera a Leningrado cerró. Hitler creyó que sería más fácil que Leningrado cayera, sin embargo logró aguantar 2 años más, dando paso a una catástrofe humanitaria. Hubieron bombardeos aéreos y fuego de artillería cruzada, pero la situación se agravó por la llegada del invierno, ya que el hambre y el miedo hicieron presa a la población civil, la cual era asesinada por los nazis al intentar escapar del cerco. Cuando el alimento se agotó, la población comenzó a comer animales domésticos, pero al no ser suficientes no les quedó otra alternativa que salir a buscar cadáveres para comerlos y así saciar su hambre. El 12 de enero de 1943, los soviéticos pusieron en marcha la Operación Chispa, que buscaba levantar el asedio de Leningrado, pero no fue hasta el 18 de enero que se habilitó un corredor de 10 kilómetros de ancho para abastecer a la ciudad. Se construyó un ferrocarril para garantizar mayores suministros a la ciudad. Esta vía de transporte se llamó el Camino de la Victoria. Además, se lograron más evacuaciones de la población civil. En 1944, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva a Leningrado-Novgorod, que expulsó a las tropas nazis a las afueras de la ciudad, y finalmente el 27 de enero de 1944, los soldados soviéticos lograron levantar definitivamente el asedio de Leningrado, que duró 872 días, y murieron alrededor de 1.200.000 personas. Bueno, ahora les hablaré sobre la batalla de Normandía, también conocida como el Día D. Esta fue una operación militar clave durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en el norte de Francia el 6 de junio de 1944. Fue una de las batallas más importantes y decisivas de la guerra, y un momento crucial en la liberación de Europa de la ocupación nazi. La planificación de la operación comenzó en 1943, cuando los líderes aliados decidieron que era necesario abrir un segundo frente en Europa para aliviar la presión en la Unión Soviética, que estaba luchando contra los alemanes en el este. Se decidió que el objetivo sería establecer una cabeza de playa en la costa de Normandía, para permitir a las fuerzas aliadas avanzar hacia el interior de Francia y finalmente hacia Alemania. Para los que no saben, una cabeza de playa es un área costera, generalmente una playa, que ha sido capturada por las fuerzas militares durante una invasión y se utiliza como punto de entrada y salida para las tropas y suministros. Bueno, continuemos. La operación Día D involucró a más de 156.000 soldados aliados de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, quienes desembarcaron en 5 playas diferentes en Normandía, que eran Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Estos soldados enfrentaron una resistencia feroz de las tropas alemanas que habían fortificado la costa con búnkers y obstáculos. A pesar de las dificultades, los soldados aliados lograron asegurar una cabeza de playa en Normandía y avanzar hacia el interior del país. En los días y semanas siguientes al Día D, las fuerzas aliadas lucharon contra las tropas alemanas en batallas feroces en Normandía, con bajas significativas en ambos lados. Finalmente, el 25 de agosto de 1944, las fuerzas aliadas liberaron a París de la ocupación alemana, lo que marcó un punto de inflexión en la guerra. El éxito de la Operación Día D fue un factor clave en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, la batalla de Normandía fue una operación militar decisiva que permitió a las fuerzas aliadas establecer una cabeza de playa en la costa de Normandía y avanzar al interior de Francia. A pesar de las dificultades y la resistencia feroz de las tropas alemanas, los soldados aliados lograron asegurar la victoria en esta batalla crucial. Bueno, ahora les hablaré sobre la batalla de Ardenas, uno de los conflictos más importantes y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla se libró entre el diciembre de 1944 y enero de 1945 en el bosque de las Ardenas, ubicado en Bélgica y Luxemburgo. Fue una lucha crucial entre los aliados y las fuerzas alemanas, que se llevó a cabo en un clima invernal y un terreno montañoso. La batalla de Ardenas se inició con una ofensiva alemana que buscaba romper las líneas aliadas en el frente occidental y abrir una ruta hacia el puerto de Amberes. Los alemanes lograron sorprender a los aliados con una fuerza de más de 400.000 hombres, 1.200 tanques y 4.000 cañones. Esta ofensiva se lanzó en medio de una densa niebla y con un apoyo aéreo masivo. Sin embargo, los aliados respondieron rápidamente y lanzaron una contraofensiva que logró detener el avance alemán. A pesar de los intensos combates, el mal tiempo y las dificultades en la logística, los aliados lograron resistir y contraatacar. La batalla de Ardenas fue especialmente difícil para las tropas estadounidenses, quienes se encontraron en el centro del frente.
Los soldados estadounidenses sufrieron grandes pérdidas y fueron sometidos a condiciones climáticas extremas, incluyendo fuertes nevadas y temperaturas bajo cero. A pesar de esto, las tropas estadounidenses resistieron y lograron rechazar los ataques alemanes. La batalla de Ardenas también fue notable por la participación de unidades de tanques alemanes equipados con nuevos modelos de tanques Tiger y Panther. Estos tanques fueron capaces de infligir grandes pérdidas a las fuerzas aliadas y se convirtieron en una de las principales amenazas para los aliados durante la batalla. En conclusión, la batalla de Ardenas fue una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y se libró en un clima invernal y en un terreno montañoso. A pesar de las dificultades, los aliados lograron resistir y contraatacar, deteniendo así la ofensiva alemana. La batalla de Ardenas también fue notable por la participación de unidades tanques alemanes equipados con nuevos modelos de tanques Tiger y Panther. Esta batalla fue un gran esfuerzo conjunto de las fuerzas aliadas y es recordada como un momento decisivo en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora les hablaré sobre la batalla de Berlín. La batalla de Berlín fue una de las batallas más decisivas en este conflicto. Esta se desarrolló entre el 16 de abril al 2 de mayo de 1945 y enfrentaba al ejército rojo de la Unión Soviética liderados por el mariscal Georgy Zhukov contra los alemanes liderados por su líder Adolf Hitler. En este momento de la guerra, Alemania ya estaba muy debilitada y desesperada, ya que sus ciudades más importantes ya habían sido tomadas por los aliados. Pero por parte de la Unión Soviética, esta superaba en armamento y hombres a Alemania. Esta batalla comenzó con una gran ofensiva por parte del ejército rojo en la que rodeaban Berlín. Y por parte de los alemanes, estos fabricaron fortificaciones improvisadas y se atrincheraron en los edificios. En esta batalla también participaron civiles. Los soviéticos usaron tácticas de asedio para el desgaste de los alemanes. Las tácticas de asedio, por si no saben, son tácticas en las que básicamente se desgasta al oponente sin atacarlo directamente, como por ejemplo cortándole sus suministros. Esta batalla era aún más agresiva en la Cancillería del Reich, donde el líder alemán se refugiaba. Pero el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker, pero esta batalla continuó hasta el 2 de mayo de 1945, cuando la Unión Soviética toma Berlín. En consecuencia, esto es muy importante, ya que esto da fin a la Guerra de Europa y a la rendición alemana el 8 de mayo de 1945. También quiero recalcar que esta fue una de las batallas más brutales en este conflicto, ya que tuvo 80.000 soldados soviéticos, 50.000 soldados alemanes y también se estima que unos 20.000 civiles murieron. Y esta ciudad quedó totalmente destruida. Ataque a Pearl Harbor. Fue el 7 de diciembre de 1941, cuando 353 aviones japoneses atacaron la base naval de Estados Unidos en Hawái. Antecedentes. En la segunda mitad del siglo XIX, Japón se comenzó a modernizar, provocando que se volviera una gran potencia. Este ya había combatido anteriormente con China, Rusia y Corea. 6 años después se comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Desarrollo. Francia y Reino Unido esperaban órdenes de Hitler, porque estaban de su lado. Mientras Japón avanzaba, en septiembre de 1940, justamente toma la Indochina francesa. Además, se arma el eje Japón-Alemania-Italia. En el verano de 1941, Estados Unidos decide quitarle exportaciones petroleras a Japón, esto con el fin de que ya no fuera por otras partes de Asia, o sea, que ya no se expandiera más. Ante esto, el almirante Yamamoto, japonés, planeaba un ataque a la Marina de Estados Unidos. En octubre queda a cargo de Japón Hideki Toyo y Chuichi Nagumo, que eran almirantes, los cuales se estaban preparando para la misión del ataque a la base naval de Estados Unidos. Antes del ataque, Japón envió un documento a Estados Unidos que le ponía fin a las negociaciones con Estados Unidos, pero este no llegó. O sea, digamos que era como su advertencia de lo que podría como pasar posteriormente. Seguían con el plan. Por la parte de Estados Unidos, todo estaba relativamente tranquilo. Lo único es de que les trató de avisar el radar de Opana Point, pero este no funcionó porque lo confundieron con otro mensaje que estaban esperando de una tropa aliada. Entonces apenas Estados Unidos pudo reaccionar. Pérdidas norteamericanas. Acorazados.
Arizona, Oklahoma, West Virginia, California, Nevada, Pensilvania, Maryland, Tennessee. Cruceros: Helena, Honolulu, Raleigh. Destructores: Cassin, Downs, Shaw, Oglala, Vestal, Utah. Aviones destruidos, todos en total, 188. Cerca de 2.400 muertos y más de 1.000 heridos. Los japoneses atacaron todo menos la central eléctrica. Esto es importante porque se pudo regenerar más rápido. Después de este ataque, Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, le declara la guerra al eje. Japón solo había perdido 29 aviones, 4 submarinos y 64 hombres. La base naval no tardó en repararse, por lo que mencioné anteriormente de la central eléctrica. Poco después de esta victoria japonesa, se siguieron por Filipinas, Isla de Guam, Isla de Wake, Tailandia, Hong Kong, Malasia y Singapur. 8 de diciembre de 1941, Roosevelt declara la guerra a Japón. 7 de diciembre de 1941, igual Roosevelt estaba planeando su venganza hacia Japón. Después, Italia y Alemania le declaran la guerra a Estados Unidos. De Okinawa. Esta, por así decirlo, es la tercera parte desde la batalla de Pearl Harbor hasta acá, y la última. El 24 de marzo de 1945 fue cuando se atacó Okinawa. Fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón. Este día, luego Estados Unidos bombardeó alrededor de Japón. El 1 de abril, Estados Unidos empezó a desembarcar a sus marinos. Ante esto, Mitsuru Ueshijima, que era el general japonés al mando, no estaba haciendo nada, les estaba dando ventaja porque él quería una guerra de desgaste. Su estrategia consistía en usar a los kamikazes, que eran pilotos suicidas japoneses. El 9 de abril, Estados Unidos se dirigía hacia el sur. Japón mandó hacer un ataque coordinado conocido como el cielo. Se menciona, pero no es de gran relevancia por el impacto que causó. El 11 de mayo fue cuando se pudieron desquitar un poco más los japoneses. Dañaron 3 búnkeres de Estados Unidos, el búnker Hill, el USS Enterprise y el USS Hancock. Murieron cerca de 400 hombres. Ante esto, Estados Unidos hizo una barrera para protegerse de los ataques. Volviendo con la parte del norte, a Japón ya solo le quedaba un kamikaze. Este es relevante porque incluso era conocido como la última esperanza nipona. Era el Yamato. Este kamikaze tenía el combustible exacto para llegar a Okinawa, o sea, era un plan muy riesgoso porque les tenía que salir sí o sí. Desgraciadamente, Estados Unidos ya sabía de este. Para el 7 de abril de 1945 lo derribaron con aproximadamente 2.300 hombres a bordo. La parte fuerte fue el 14 de mayo de 1945. Este día, los marinos de Estados Unidos se dirigían a atacar la colina conocida como Pan de Azúcar. Este es relevante porque estaba cerca de la fortaleza de Shuri. En esta parte, aproximadamente 3.000 marinos cayeron. Shuri fue abandonada después del ataque, pero Estados Unidos tomó las ruinas el día 29 de mayo. El último combate, Estados Unidos lo llamó como el mote de la Gran Manzana. En esta, los muertes de Estados Unidos fueron de 12.500 y 36.000 heridos, y de japoneses 4.000 se rindieron y otros tantos estaban dispuestos a suicidarse como Ueshijima. Finalmente murió la cuarta parte de Okinawa y, como mencionaba antes, muchos se suicidaron, dando por finalizada esta guerra. Bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Comencemos con Franklin D. Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos de ese entonces. Él fue quien comenzó a planear cómo acabar con Japón de una vez por todas. Digamos que él solo las quería utilizar como una especie de amenaza. No exactamente pensaba en mandarlas, pero Harry S. Truman, que era el vicepresidente, pensaba todo lo contrario. Si ya están perdiendo, pues solo hay que darles como un empujón. Franklin D. Roosevelt fallece el 12 de abril de 1945. Por ende, queda Truman a cargo, el cual lanza las bombas. Antes de contar cómo fue el bombardeo a estas dos ciudades conocidas como Hiroshima y Nagasaki, debo mencionar que no eran las únicas en la lista. La lista era la siguiente. Kokurai lo querían por sus municiones, Yokohama por ser productora de derivados de acero, buenos aviones y además tener refinerías de petróleo.
Niigata, porque era una ciudad portuaria y producía acero, petróleo y tenía buenas industrias. Kioto, por ser uno de los centros comerciales más grandes en Japón. Hiroshima, por sus instalaciones militares y por el buen clima perfecto para el bombardeo. Y Nagasaki, por ser una ciudad portuaria y fabril, pero en sí es una sustitución de Kioto porque Estados Unidos no se quería arriesgar a atacar un punto tan importante. Bomba a Hiroshima. Fue el 6 de agosto de 1945 cuando se lanzó la bomba Little Boy, que logró matar a 50.000 personas. Bomba a Nagasaki fue el 9 de agosto de 1945 cuando lanzaron la bomba Fatman. Mató a unas 137.000. Finalmente, Japón anunció el 15 de agosto su rendición formal. Para el 2 de septiembre estaba firmando esa rendición, acabando con la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Acabó con la rendición alemana el 8 de mayo y la de Japón el 14 de agosto de 1945. Estas consecuencias las podemos seccionar en tres. Políticas. Fin de los gobiernos totalitarios. Surgimiento de nuevas potencias, específicamente Estados Unidos y la URSS. Reparto de Europa. Creación de instituciones posguerra como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Fondo Monetario Internacional, FMI y Banco Mundial, entre otras. Proceso de descolonización, por ejemplo en Asia y en África. Y bueno, yéndonos con las económicas, hubo un declive económico, obviamente, en muchos países que pues fueron afectados por la guerra. Y en cuanto a Estados Unidos, fue uno de los más ventajosos porque subió su economía gracias a que les estuvo ayudando a los países afectados en cuanto a armas, etc. Socioculturales, 60 millones de muertos o más, migraciones y desarrollo de tecnología y ciencia.